hopefully it will stay. We shall see. If not, it's okay. Quería enfocarme hoy día en San Patricio, ¿no? El 17 de marzo. Mi primera reflexión era cómo es uno de los santos más profanados, ¿no? En este tiempo, cuando se toma, cuando se hace cosas malos en el mundo, especialmente en los Estados Unidos o Ireland, en Irlanda. O sea, es como Navidad y Pascua, que no, Pascua nos pusieron el conejo, en Navidad nos pusieron a Santa Claus, ¿verdad? Es como que donde más ataca el diablo es porque hay más fruto ahí, más fuente. Y este santo es asombroso, maravilloso. Y el Jeremías creo que le toca mucho a él porque es, o sea, le describe el secreto de su gran éxito, porque estamos hablando 400 años después de los apóstoles, después de los hechos de los apóstoles. En Hechos de los Apóstoles vemos maravillas, vemos conversión, vemos milagros, señales, palabra, prédica, personas estableciendo sacerdotes, estableciendo iglesias. Vemos un fruto maravilloso. Y uno diría, bueno, será solo para esos tiempos. Me acuerdo un padre una vez así me dijo, cuando le pregunté, ¿por qué no hay tantas maravillas ahora? Él me decía, eso era para ese tiempo, para establecer la iglesia. Pero falso, porque ahora vemos 400 años después, cuando Dios encuentra una persona como San Patricio, es capaz a través de él, a través de su humildad, su apertura, su fidelidad a la oración, dependencia total en Dios, puede transformar todo un país, establecer miles de personas que escogieron no solamente conversión, no solamente se han convertido, quieren ser vírgenes, quieren ser célibes, no, hasta líderes de ciertos lugares y tribus, mujeres lindas, bellas, que dicen quiero ser virgen para el Señor. Y sacerdotes estableció, obispos estableció. Y entonces, ¿cuál es el gran secreto de 400 años después de los Hechos de los Apóstoles? Hay una nuevo Pentecostés, nuevo Hechos de los Apóstoles. ¿Qué será? ¿Será porque cuando él nació había un conejito afuera y no? O sea, ¿qué es el secreto de San Patricio que sea tan fructífero, no? Y creo que Jeremías 17 dice, maldito quien pone su confianza en el hombre y en él busca su fuerza. San Patricio era un hombre que reconocía mucho su debilidad. Él era un pagano prácticamente, en el sentido de que no tenía mucha fe. Su familia tenía un abuelo que era diácono, un abuelo que era sacerdote, pero su familia ya había un poco extraviado de la fe y él ya no tenía fe. Y cuando un día le captaron unos piratas y los lleva a Irlanda, en su esclavitud es donde él redescubre su fe. En su esclavitud, en su oscuridad, en su prueba, es que Dios le regala otra vez fe. Entonces vemos como en una tragedia, que parece tragedia, en eso es donde precisamente Dios siembra las semillas. Entonces ahora, en vez de confiar en el mundo, en vez de confiar en sí mismo, comienza a reconocer a Dios. Y también él dice, en su juventud hizo muchos pecados. Entonces, en ese sentido, él era más vulnerable al pecado. Entonces, no era que él era un Superman. No era como que pecados ni me atrae. No, era una persona débil. Una persona que tenía debilidad. Pero su secreto es, y él dice una frase muy bonita, a ver si lo puedo encontrar. Él dice en inglés, "The success I experienced was the gift of God." El éxito que yo experimenté era el don de Dios. Esa era su frase en sus confesiones que él escribía, ¿no? Y dice entonces Jeremías 17, bendito quien confía en el Señor y pone en él, Señor, su confianza. Será como un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Entonces, cuando viene la prueba, no cae. Este realmente es San Patricio, que puso su confianza en Dios y se volvió un árbol fructífero. Cuando él, vemos acá, cuando él regresa a su país de origen,
ahí, bueno, ya en captividad, hay que decir, ya comienza una vida de oración. No, dice que él iba con su herd, con su manada de animales, y él rezaba, dice, 100 oraciones durante el día y 100 oraciones durante la noche. Y recitando estas oraciones le llevaba a la contemplación, que le llevaba a estar como una presencia mutua con Dios. Y él dijo, no era perezoso. En sus confesiones decía, con mi oración no era perezoso, me daba a la oración. Y decía que un día reconoció que el Espíritu quemaba adentro de él. Y que un día experimentó como un hombre adentro de él orando. Y él decía, ¿quién es este orando dentro de mí? Y dice que adentro este hombre oraba con emoción y con fuerza. Y descubre que ese es el Espíritu Santo en él, orando a través de él. Y él entonces también tuvo un sueño que un barco iba a venir. Y dijo una voz, tu barco ha venido. Y entonces él tuvo que esperar 6 años para que esa profecía se cumpla. Entonces se le dio el sueño y no se cumplió mañana, no se cumplió en una semana, no se cumplió en un mes, ni un año. 6 años pasó antes que esa profecía se le cumplió. Y 6 años después dice, mira, pero ese le dio tiempo. Le dio tiempo porque en la oración dice, su fe aumentaba y su espíritu was stirred up. So his faith increased and his spirit was stirred. Entonces todo ese tiempo de captividad le hizo aumentar en la fe y en la oración. Y entonces cuando él, 6 años después, tiene como una intuición, vaya, entonces también el barco tampoco estaba como aquí al río. Era 200 millas de donde él estaba el barco. Entonces comenzó a caminar y llegó 200 millas caminando y descubre un barco. Y entonces ahí ellos le recogen, él sube y tenían hambre, él rezó, mandó chanchitos. Eduardo ahí encontró su fin. Entonces por la oración Dios le mandó chanchos. Sin embargo, ellos también le esclavizaron. Entonces también los del barco le esclavizaron a San Patricio. ¿Y cómo es en la vida que realmente somos esclavos? Pero la única esclavitud que nos da libertad es la que damos a Cristo. Y es Cristo que nos hace libre. Pero como dice San Pablo, soy esclavo de Cristo, ¿verdad? Dice que esclavo a Él. Y ay de mí si no predico. Esclavo a su voluntad. Pero es la más dulce esclavitud, con la mayor recompensa. Pero si no me doy como esclavo a Dios, me daré de esclavo a otras cosas. Fijo, porque necesitamos un amo. Pero el mejor amo tener es Dios. Entonces él era esclavo al mundo, esclavo al paganismo, pero después en su cautiverio se volvió libre. Y entonces él cuando regresa a su tierra tiene un sueño, una aparición de un joven o una persona, así como San Pablo. ¿Se acuerdan que San Pablo tuvo esta visión también? Que vengas, te necesitamos en Macedonia, creo, ¿no? Y va para allá. Entonces igual se le aparece a alguien y le dice esto, te pedimos, holy boy, you holy boy, come and walk among us once more. Usted, santo varón, venga otra vez y camine entre nosotros. Y entonces la cuestión es que él tuvo muchas pruebas, ¿no? El día que se le va a ordenar sacerdote, se le acerca personas que sabían su pasado y enfrente del obispo le acusan de todos sus pecados. Entonces casi no le pudieron ordenar, ¿no? Y él tuvo que aguantar algunas calumnias y algunas verdades de sus pecados, ¿no? De su pasado. Y también cuando ya estaba él en Irlanda, también unos oficiales de la iglesia de Inglaterra que se mandaron una delegación para deposarlo, para quitarle de su puesto. Entonces imagínate, ¿no? Ahora miramos atrás, San Patricio, wow, increíble, bello. Y en ese tiempo, sacerdotes, obispos querían quitarle de su puesto, ¿verdad? Entonces mira qué prueba él también tuvo que aguantar. Entonces aquí viendo un poco más, y dice San Patricio en sus confesiones que en esos tiempos de prueba, él tuvo la tentación de dejarlo todo.
él tuvo la tentación de give up. Entonces también nosotros, Patricio es un hombre como nosotros, una persona débil como nosotros, una persona con sus pecados, con la tentación de rendirse. Y entonces, qué maravilla que no se rindió. Qué maravilla que no se rindió. Entonces, cuando tú y yo tenemos esa prueba o esa tentación, podemos pensar en San Patricio, que qué hubiera sido si él hubiera dicho, ya, pues me quedo acá, ya no hago más. Pero su vida, al asumir esta responsabilidad de Dios, se hizo una maravilla. Dice también que él tuvo muchos, como dice Salmo 34, muchos son las aflicciones del hombre justo, pero el Señor lo libera de todo. Y dice él, en todas sus pruebas, el Señor me animaba y Él me apoyaba en todo. Entonces, nuevamente, su dependencia totalmente en Dios. Y él decía, él tenía que tener cuidado con tres cosas, G, G, and G. Girls, gold, and glory. G, G, and G. Entonces, él tenía que tener cuidado de mujeres, de oro y también de la gloria. De atribuirse a él mismo la gloria. De la vanidad, el orgullo y también la impureza. Entonces, es un hombre común y corriente, solo que se depende totalmente de Dios. No es que nació con un conejito a su lado. Entonces no, ¿verdad? Y entonces, como dije, estableció muchas iglesias, miles se dieron hasta el celibato, a la virginidad. Y él también tenía un añoro, dice en sus confesiones, de regresar a casa. Él quería regresar a Tampa, Florida, ¿no? Dice, cuánto yo añoro por ella. Pero dijo él, pero estoy atado por el Espíritu. Y es Cristo quien manda que yo esté aquí. Entonces, también nos podemos identificar. No es que aquí en la selva estamos que curucucú. Quizás algunos sí, no sé. Pero la cuestión es que, bueno, yo prefería el Caribe con piña colada. But I am tied by the Spirit. Pero estoy atado por el Espíritu Santo. Y no hay mayor y más bella esclavitud que esclavitud al Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Amén. Amén. Y entonces es muy bello. Entonces decía él del enemigo, del diablo. Él decía, strong is the enemy. Fuerte es el enemigo, decía San Patricio. Strong is the enemy. Every day tries to turn me away. Y todos los días me intenta desanimar, ¿no? Y dice, and my body uncooperative. My desires unlawful. Y ese es un hombre normal, común, corriente, el gran San Patricio. Mi cuerpo no coopera conmigo, mis deseos no son lícitos. Y el enemigo intenta conmigo todos los días. Y decía él que mis pecados pasados me hacían más vulnerable todavía. Entonces tomaba sus precauciones, se refugiaba en la oración. También tenía una cierta como reserva. No quería ni aparentar el pecado. Cualquier situación que podría aparentar como pecado, hasta evitaba los que podían aparentar como pecado, porque no quería dar nada. Dice él de sí mismo también, imagínate esta vida. Daily I expect to be murdered, robbed, or reduced to slavery. Entonces todos los días él pensaba que posiblemente podía ser matado, robado o reducido a la esclavitud. Pero decía, no temo estas cosas. ¿Por qué? Porque soy Superman. Porque hago push-ups every day. ¿Por qué? No temo estas cosas. Me dejo en las manos de Dios. Su secreto. Su secreto. No, algunas personas tienen miedo de enfermarse. Tienen miedo del esto, lo otro. Todos los días podía ser matado, robado. Y él con paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque encargo mi vida a las manos de Dios. Y dejo mi vida en sus manos. Entonces, qué libertad ser esclavos de Dios. Dice, como él decía, San Pedro, ¿no? Pongan todas tus preocupaciones sobre Dios, porque Él se preocupa por ti y Él me ha sostenido. Y él no presumía perseverancia, no presumía, lo pedía. No presumía la perseverancia, lo pedía. Y entonces por eso dice, como dije al principio, my success was the gift of God. Mi éxito era el don de Dios. Entonces él dice también, para darnos ejemplo, no sabía ni bien hablar su propio idioma y estaba predicando en otro idioma.
O sea, sus debilidades, sus tentaciones. Y entonces él se refiere a él mismo como un untaught refugee, like an untaught refugee. Entonces, como que me mandan a Polonia y más o menos sé hablar la idioma. Y a veces nosotros, yo personalmente, alguna cosa que no va bien o que no está perfecto, el micro no está trabajando y él no podía ni hablar bien la idioma donde él estaba. Pero su confianza en Dios lo superaba. Entonces él decía que por eso que él necesitaba poner en las confesiones públicamente las maravillas grandes de Dios en su vida. Porque en su pobreza, él estaba tan consciente de su pobreza, de su inhabilidad, y que Dios obró tan fuertemente, hasta bautizando miles. Él decía, ¿quién soy yo? Estas es sus palabras. ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi amado que tú cooperarías conmigo con tanto poder divino? ¿Quién soy yo? Se preguntaba y le preguntaba al Señor. Y como San Pablo 12 veces tuvo que salir del peligro, conspiraciones contra él, pero él estaba como que empeñado en dar su vida para el Señor. Y algunos decían de él, porque él tenía tal confianza en la gracia de Dios que se tiraba en cualquier situación. Se tiraba en cualquier situación para evangelizar y predicar sin miedo, no porque confiaba en sus habilidades, pero confiaba en Dios. Y entonces decían de él, why does this fellow throw himself into danger among enemies who have no knowledge of God? ¿Por qué este tipo se tira el peligro entre enemigos que no conocen a Dios? Entonces él, con su dependencia total en Dios, lanzó las redes en toda situación y en una cosa no hospitalaria. No es que en Irlanda estaban esperándole con un letrero, Welcome Patrick. No, era otra cosa. Y él se lanzó con el poder de Dios. Y por eso, primer secreto, su dependencia total, reconociendo su debilidad, su autodependencia total con el Dios, número uno. Y segundo, tenía este deseo. Varias veces en las confesiones dice esto: I undertook everything with concern and eagerness for your salvation. Su empeño, su todo. Así se acuerdan de Jesús que decía, yo estoy fijo en hacer la voluntad del Padre. Yo he venido para servir y no ser servido. Yo he venido para dar mi vida. Yo voy a entregar mi vida. Entonces, él también, San Patricio, tenía empeñadamente su vocación. Decía, yo hice todo con la preocupación y el deseo por tu salvación. Su empuje era salvación de almas. Y entonces, David, ¿se acuerdan? Para casarse con Mica, él tenía que agarrarse como 300 presupicios de los filisteos. Prepucio. Entonces, y él llegó con una bolsa de prepucio, count. Y entonces nosotros, para el Señor, con el Señor y defendiendo del Señor, que llevemos bolsas de almas, multitudes de almas al Señor. And say, Lord, count them. With your grace, con tu poder y con tu fuerza. Entonces, eso, hay otras cosas más, pero que San Patricio, entonces, esas dos cosas, que nos dé la gracia de depender, a pasar. Ese es un hombre común, corriente, debilidades totalmente, pero dependía totalmente en Dios. Y confiaba en Dios. Y eso le quitaba el miedo, porque no dependía en él, dependía en Dios. Y por eso se lanzaba con mayor confianza. Y número dos, ese corazón de Dios para la salvación de las almas. Almas, almas y más almas. San Patricio ruega por nosotros.